Para todos los que están presentes, bienvenidos a este webinar que está impulsado obviamente por el Grupo DNA, una de las principales unidades de negocios que finalmente va a dictar este último, será Outplacement, en donde actualmente yo soy la Business Manager y como bien sabrán mi nombre es Tamara Peralta. En este sentido, obviamente, un poco les cuento para contextualizar de qué se trata este webinar. En términos generales, la verdad es que nosotros de cierta manera queremos entregarles ciertos conocimientos que tienen que ver con claves para enfrentar de una manera óptima la entrevista con un headhunter, porque principalmente son quienes concentran parte de las ofertas laborales que están presentes hoy día en el mercado. Y de cierta manera quienes están desempleados y necesitan obviamente recurrir a esta figura deben prepararse de una manera en específico. Porque como bien sabrán, en un proceso de reclutamiento y selección participan distintos interlocutores. Y en este proceso propiamente tal, el headhunter busca identificar algo completamente distinto eventualmente a lo que busca escuchar. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos, un gerente general o alguna persona en el fondo ligada a todo lo que tiene que ver con reclutamiento y selección. En este sentido, les cuento entonces para comenzar lo siguiente. Es importante quizás replantearse un poco esta posibilidad de qué es lo que hace un headhunter. Y en términos generales les cuento un poquito qué es lo que hace para que de cierta manera puedan entender de mejor forma por qué es tan importante manejar con precisión la entrega de las respuestas y también dejar que este último estructure la entrevista como corresponde. En términos generales, el headhunter es un profesional altamente comercial, por lo tanto es quien debe ser el responsable de la generación de negocios y por ende debe cumplir ciertos KPIs que se ajustan a la generación de llamados comerciales, los cuales son al menos 80 durante el mes. En este sentido, también tiene metas ligadas a la generación de distintas reuniones con clientes. Entendamos que los clientes son las distintas empresas que componen, obviamente, la industria laboral. Y en este sentido, el headhunter debe generar por lo menos 40 reuniones comerciales en el mes. Y en este contexto, este último tiene la obligación de moverse a comunas como Lampa, San Bernardo, Maipú, La Dehesa, Santiago Centro, etc. Y obviamente aquí el tiempo de este último se va agotando. Asociado a esta gestión, obviamente, también encontramos otra responsabilidad que tiene que ver con la generación de distintas entrevistas laborales, y en este sentido estas últimas pueden ajustarse a la generación de una entrevista por un proceso propiamente tal, o también a la generación de una entrevista para conocer, obviamente, el mercado en el cual este último se desenvuelve. Destacar también que este headhunter es un consultor especializado en una materia en particular, y por ende es quien debe generar y forjar obviamente esta gran base de datos que el día de mañana le va a servir para darle quizás una respuesta más rápida al cliente frente al requerimiento de algún perfil u otro. Además de estos 80 llamados comerciales, además de estas 40 reuniones y además también de las entrevistas que debe realizar propiamente tal, debe también hacerse cargo de la elaboración de distintos informes de gestión, debe hacerse cargo del proceso de facturación y cobranza, debe también, por su parte, hacerse cargo de otras cosas que en el fondo componen todo este proceso y que de cierta manera le restan tiempo eventualmente a conseguir el mejor de los candidatos. Y en este sentido, tal como les decía inicialmente, deben tener plena concepción y plena convicción de que el headhunter es quien debe estructurar la entrevista y frente a esto último, ustedes deben darle respuesta de manera precisa y objetiva a lo que este último busca escuchar. Entendamos que, y convengamos también que el hecho de que este último tenga tantos eventos semanalmente hace que muchas veces también olvide un poco las reuniones a las cuales ha debido asistir o incluso las entrevistas que ha realizado. Y en este sentido, es responsabilidad de ustedes generar un buen discurso, adaptarse obviamente a la estructura que este último propone y por lo demás ser lo suficientemente precisos en la entrega de información. Finalmente, recuerden también utilizar algún elemento de recordación que les sirva también, quizás que este último pueda recordarlos en el largo plazo, entendiendo que si tu perfil no se ajusta
a este proceso propiamente tal, puede que se ajuste a algún proceso más adelante. Convengamos que el headhunter constantemente está sacando nuevos negocios, siendo estos últimos distintos procesos de reclutamiento y selección, y por tanto tu perfil podría ajustarse hoy día o mañana. Y es por esto que la entrega de la información siempre tiene que ser objetiva, concreta y precisa por sobre todas las cosas. Ahora bien, es importante también hablar un poquito referente a cómo deberíamos preparar la entrevista, entendiendo que no tan solo el contenido que nosotros podamos entregar referente a qué hemos hecho en tales o cuales funciones, de cierta manera la entrevista como tal debe ser preparada y debe ajustarse en relación a investigar obviamente la industria o la empresa o incluso al entrevistador en el caso de que tengamos cierta información propiamente tal. Obviamente ir preparado a una entrevista genera una mayor fluidez en la conversación y por lo demás también puedes utilizar estos recursos para romper el hielo propiamente tal. Adicionalmente, es importante estar preparado para un eventual relato en cuanto a la metodología STAR. Les cuento un poquito que las evaluaciones proyectivas en relación al qué haría si están siendo muy poco utilizadas por los distintos reclutadores porque básicamente esto último no nos permite identificar con certeza cuáles son las competencias que tiene la persona en cuestión. Por tanto, hoy día, bien sabemos que lo que más utilizan los distintos reclutadores son las entrevistas por competencias. Y en este contexto es muy importante que ustedes preparen y de cierta manera identifiquen cuáles son aquellas competencias que ustedes podrían asociar a esta metodología STAR que tiene que ver con situación, tarea, acción y resultado. Y adicionalmente, también es muy relevante ir de cierta manera preparado en cuanto a las personas que te podrían ayudar con las referencias laborales. Pasa muchas veces que de pronto los candidatos que participan de un proceso entregan referencias sin conversar de manera previa con la persona que podría ayudar al reclutador a obtenerlas como tal. De cierta manera, esto último es un error, principalmente porque esta información debemos confirmarla y deberemos tener también la certeza de que esta persona nos va a ayudar en el fondo con referencias objetivas, por cierto, en cuanto a la gestión de algún cargo en particular. Siguiendo también con la materia, además de contar obviamente con esta información previa, les quiero transmitir lo siguiente. Nunca hay una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión. Y es por esto que independientemente de que sea la primera o la cuarta entrevista con un único reclutador o con distintos, la presentación siempre debe ser formal. Y en este caso, obviamente, cuidar el look asociado a la vestimenta, a la presentación propiamente tal. Y es por esto que dentro de este espectro también hemos, de cierta manera, identificado aspectos que tienen que ver con la comunicación no verbal, entendiendo que, si bien el contenido es muy relevante, de cierta manera la comunicación no verbal pasa a apoyarnos en el proceso propiamente tal de entrevistas. Y en este contexto les quiero transparentar lo siguiente. De cierta manera, el saludo es tremendamente importante en un proceso de entrevistas, principalmente porque hoy, personalmente, me he encontrado en situaciones en donde ingreso a la sala de entrevistas y los candidatos no se paran a saludar, saludan más bien desganados, o también ocurre que muchas veces se pierde el contacto visual. Entonces, de cierta manera, chicos y chicas, el saludo siempre tiene que ser deferente, cordial y obviamente empatizar en este minuto con la persona propiamente tal para generar eventualmente una relación mucho más amena a lo largo del proceso de entrevista. Adicionalmente del saludo, es importante también cuidar la postura dentro de la entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos quizás estar con los pies cruzados, las manos cruzadas o sobre la mesa, y de pronto nos encorvamos en el fondo frente a la exposición de alguna idea. Y la verdad es que en este contexto es trascendental cuidar la postura, principalmente adoptando una postura erguida en donde podamos conservar en el fondo la espalda recta, los hombros hacia atrás, y esto último, chicos, importante destacar, va a incidir directamente en la proyección de la voz. Así es que en este contexto también cuiden todo lo que tiene que ver con la postura.
En un tercer contexto también tenemos el uso del espacio. Es tremendamente importante considerar esto último, entendiendo que la gesticulación que podamos realizar con nuestras manos también es bastante relevante, principalmente porque esto nos ayuda a atraer la atención del entrevistador, y en este sentido quizás ahí quizás contribuye un poco al hecho de generar este tema de la recordación propiamente tal. Entonces, recuerden, saludo cordial, postura cuya espalda debe estar recta, hombros hacia atrás, y el uso del espacio, ojalá muevan las manos y obviamente hablen con esta amplitud sin reparos. Adicionalmente, es importante también conservar todo lo que tiene que ver con el contacto visual. No tan solo porque para el entrevistador es relevante quizás identificar de qué forma te comunicas, sino que por lo demás para nosotros es tremendamente importante a través del contacto visual entender y de cierta manera intuir si el otro tiene algún tipo de interés o no en lo que nosotros le estamos diciendo. Esto último también nos va a servir para llevar el pulso en relación a cómo está haciendo la entrevista, si estoy siendo latero o si estoy dando las respuestas concretas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, el contacto visual también forma parte de lo que tiene que ver con la entrevista como tal. Luego, encontramos todo lo que tiene que ver con el tono de voz. Importante destacar, siempre ajusten al tono de voz al del interlocutor. Si hay una persona que habla más bajo, entonces hablemos un poco más bajo. Si hay una persona que utiliza un tono de voz más elevado, entonces alineémoslo propiamente tal. En el fondo, todo esto es una convergencia de ciertos elementos que obviamente nos van a ayudar a sobrellevar de mejor manera la entrevista propiamente tal. Y para finalizar también, importante destacar, hablar siempre con la sonrisa. Yo sé que a lo largo de nuestra experiencia laboral, siempre van a haber situaciones que son complejas de poder verbalizar y de contar. No obstante, en este sentido, cuando hablamos con la sonrisa, obviamente nuestro tono de voz suena mucho más afable, y en este sentido también hace que nuestras ideas se recepcionen de una manera distinta. Así es que esa también es la invitación. Para recapitular entonces en cuanto a la comunicación no verbal, cuidamos la presentación, principalmente porque no hay una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión. Cuidemos obviamente la deferencia y la cordialidad en el saludo. Cuidemos la postura, espalda recta, hombros hacia atrás. Utilicemos el espacio a través de la gesticulación manual. Mantengamos constantemente el contacto visual con nuestro entrevistador, y por lo demás también cuidemos y ajustemos el tono de voz al de nuestro interlocutor, así como también demos a conocer las ideas con la sonrisa propiamente. ¿Bien? Ahora bien, cuando ya tenemos de cierta manera muy bien alineada la preparación en cuanto a investigar, ¿cierto?, referente a la persona que nos va a entrevistar, a la empresa, a la industria, etcétera, etcétera, y por lo demás ya tenemos bastante bien alineadas todos estos aspectos que acabamos de mencionar en cuanto a la comunicación no verbal, nos encontramos obviamente a las preguntas típicas que podrían surgir en una entrevista, y por tanto aquí de lleno nos vamos a abocar a conversar un poquito acerca del contenido en función de las respuestas que podríamos dar frente a cada una de las preguntas que el interlocutor nos podría generar directamente. En este sentido, es importante destacar que una de las preguntas típicas que suelen generarse en la entrevista se ajustan a ¿por qué saliste de X empresa? Y en este sentido es importante, chicos y chicas, que tengan la plena convicción de que nunca en sus vidas deben dar a conocer opiniones personales o calificar de manera negativa alguna situación o algún ex empleador. En este contexto es importante que entreguen información objetiva al interlocutor y que también lo hagan de forma precisa, no mezclen emociones con un hecho en particular, porque a decir verdad, generalmente las compañías no suelen desvincular por un tema personal, sino que más bien de pronto apela al tema del performance y a otros aspectos. Entonces, en ese escenario, insisto, tremendamente relevante entregar información objetiva referente a alguna situación en particular y nunca en sus vidas vertir opiniones personales o calificar de forma negativa.
a tu ex empleador, sea el jefe o sea la compañía propiamente tal, porque eso obviamente hablaría muy mal de nosotros. Y como les dije inicialmente, nuestro rol en la entrevista es entregar información completamente objetiva referente a un hecho en cuestión. Otra de las preguntas que también suelen darse constantemente tienen que ver con cuáles son tus motivaciones por el cargo. Y aquí, a decir verdad, los que yo les quiero transmitir en el fondo, puede sonar bastante obvio, pero no lo es porque yo lo he visto en el fondo y lo he vivido en carne propia. Den a conocer cuáles son aquellos motivadores reales que ustedes tienen para postular de la posición. Y ojo, esto último no tiene que ver tan solo con el campo de acción en el donde vas a poder desenvolverte en cuanto a las funciones que puedas desempeñar en el cargo, sino que también tiene que ver con el desarrollo de carrera, hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos de aquí a un par de años más. Si hoy día tengo esta posición, ¿podría moverme en forma horizontal o me motiva mucho más moverme a una posición vertical ascendente? Entonces, en ese sentido, ustedes también tienen que tener la claridad de hacia dónde se gestionan, obviamente, sus carreras propiamente tal. Y por lo demás también, en este sentido, también es necesario ser lo suficientemente directo y transparente en entregar información atingente a la renta y también en cuanto a los beneficios asociados a esta última. A decir verdad, esta respuesta es bastante generalizada y poco a poco, en la medida que vayamos avanzando en este webinar, les voy a ir dando ciertas claves para abordar, obviamente, esta pregunta que tiene que ver un poco con la renta. Bien. Así es que en este sentido, por favor, entreguen siempre información real en cuanto a cuáles son los principales motivadores que podrían resultar interesantes para postular o al menos ser parte de alguna compañía en particular. En tercer lugar, otra de las preguntas más típicas, obviamente, están, ¿cuáles fueron las principales funciones que desempeñaste en algún cargo u otro? Y aquí les quiero transmitir lo siguiente. Cuando nosotros como candidatos entregamos información referente a cuáles fueron las funciones, debemos ser lo suficientemente estratégicos para dar a conocer aquellas funciones que podrían posicionarnos en el próximo rol que deseamos asumir. Principalmente porque si hoy día yo estoy postulando, por ejemplo, a una gerencia de contabilidad y lo único que hago es hablar referente a mis funciones en cuanto a análisis contables, entendiendo que la mente es muy selectiva, de inmediato el interlocutor te va a posicionar en una posición mucho más baja, porque claramente utilizaste la descripción de funciones alineadas al análisis contable, a diferencia de aquellas personas en el fondo que dan a conocer que tuvieron que conciliar distintos RUT de una misma compañía, generar balance, etcétera, etcétera. De inmediato, entonces, la mente comienza a posicionarnos entonces para poder asumir una posición alineada a una subgerencia o gerencia propiamente tal. Adicionalmente, de este hecho en particular, en el fondo de entregar esta información referida a las funciones, debemos también dar la respuesta concreta, en el fondo, de qué es lo que hemos hecho. Entonces, en este contexto es importante destacar que la respuesta a esta pregunta debe contener contexto, en donde podemos contar un poquito cuál es la compañía, dónde se mueve, pero de manera muy precisa, porque a decir verdad, al headhunter no le interesa saber eventualmente los detalles propios de la empresa, sino que más bien le interesa conocer detalles acerca de tu gestión. Y por tanto, el contexto debe ser muy preciso. Luego del contexto es importante destacar el qué hiciste de manera concreta, seguido de el cómo lo hiciste y para finalizar indicar algún logro asociado obviamente a esta gestión. Y dicho esto, obviamente estarás en condiciones de entregar nuevamente información concreta y alineada a lo que este interlocutor en particular desea escuchar. En consecución, además de esta pregunta, surge una nueva pregunta que tiene que ver con cuáles son las fortalezas que te destacan como profesional. Y en este sentido es importante destacar lo siguiente. Cuando hablamos de fortalezas, no tan solo apelamos eventualmente a un hecho de nuestra formación, de nuestros años de experiencia, del manejo de algún tipo de especialidad o certificación propia de tu perfil, sino que también hablamos un poquito referente a la parte más soft de nuestra gestión, porque a decir verdad, cuando tú describes funciones, son bastante concretas y alineadas a cuestiones específicas del cargo, que tienen que ver obviamente con el objetivo general y los objetivos específicos como tal. Sin embargo, cuando hablamos de fortaleza,
Más que nada nos referimos al hecho de que tenemos que entregar información asociada a herramientas más soft que nos han permitido, bien digo, acompañar nuestra gestión relacionada a gestión del cambio, gestión de equipo, liderazgo, implementación de algún ERP o de algún hecho que haya involucrado a más miembros de la compañía. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy día la tendencia del mercado es a no contratar eventualmente profesionales tremendamente técnicos, porque hoy día las compañías han tenido un interés por recibir más profesionales que son más 360. Y por lo mismo, en el fondo, es muy relevante que ustedes puedan posicionarse en este contexto como un business partner de negocio. Y obviamente aquí la descripción que tú puedas realizar referente a la relación que has mantenido con las distintas áreas es tremendamente relevante. Les quiero contar un ejemplo. Hace 5 años atrás, como Headhunter, recibí distintos requerimientos asociados a la búsqueda de algún gerente de finanzas en particular. Y el requisito por parte del cliente siempre era, necesito un gerente de finanzas que tenga 5 años de experiencia en la posición, que maneje normativa y US GAAP, en el caso de empresas americanas, por cierto, que haya reportado a través de Hyperion y que tenga un nivel de inglés avanzado. Esto fue hace 5 años. Hoy día el requerimiento del cliente no es tan distinto en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a la flexibilidad, porque a decir verdad, entre estas características que les especifiqué hace un rato, solamente se torna excluyente, en el caso de una compañía americana cuyo reporting tiene que ser en inglés, obviamente el inglés va a ser excluyente, pero a decir verdad, el resto de requisitos se torna deseable porque se entiende que un buen profesional va a aprender esto último en el corto plazo. Sin embargo, la tendencia de las compañías hoy día es a recibir y a integrar profesionales que sean mucho más 360. Y por lo mismo, insisto, comenten un poco cuál ha sido su rol en específico con las distintas unidades de negocios de la compañía. Y volviendo al ejemplo, hoy día el requerimiento por parte del cliente es efectivamente incorporar a este gerente de finanzas, pero que no tan solo tenga esta gestión abocada a la parte técnica propiamente tal, sino que también tenga la capacidad o la inquietud de ir donde el gerente comercial, sentarse con él y decirle, ¿qué te parece si almorzamos con X cliente? Claramente, esta es una función que hoy día, sin duda, está siendo más incorporada por las distintas compañías, porque efectivamente el manejo que tenemos que tener del negocio debe ser transversal independientemente de nuestras funciones. Así es que en ese contexto, chicos y chicas, los invito a que hagan un mix entre la parte técnica, blanda y conceptual propiamente tal. Siguiendo obviamente con la entrevista, además de esta pregunta, encontramos obviamente una pregunta que tiene que ver un poco con la debilidad. ¿Cuáles crees tú que son tus principales aspectos de mejora? Y aquí yo les transmito lo siguiente. Por una parte, trabajemos en identificar cuál es la debilidad que tenemos como profesional. Y ojo, esta debilidad no tiene que ver un poco con la parte técnica, porque si yo digo que no hablo inglés bien, digo, ya sé que esa es mi debilidad, pero a decir verdad, cuando hablamos de debilidad, nos referimos principalmente a alguna debilidad asociada a nuestra gestión más blanda. Entonces, en ese sentido, identifiquen de forma real, obviamente, cuál es este aspecto de mejora, y para ello, obviamente, les recomiendo que identifiquen eventualmente algún aspecto de mejora. Por ejemplo, si yo les dijera que mi principal debilidad es ser exigente, a decir verdad, no me genera ningún costo de oportunidad, principalmente porque si yo soy exigente, mi equipo anda, conseguimos los resultados esperados y los socios están felices. Entonces, de cierta manera, no hay ningún costo de oportunidad asociado. Por lo tanto, les recomiendo que identifiquen efectivamente este costo de oportunidad y, en este caso, un poco siguiendo con el ejemplo. Si yo digo que mi principal debilidad es delegar, efectivamente encontramos distintos costos de oportunidad que tienen que ver con el hecho de estar haciendo quizás trabajo administrativo que no me corresponde y por ende no estar con el foco puesto en el fondo en la estrategia propia del negocio. Hace que me vaya más tarde a la casa, el proceso se torna mucho más ineficiente. Entonces, de cierta manera, comenten cuál es la debilidad y sobre la misma comenten que también ya se están haciendo cargo a través de alguna herramienta o aspecto relacionado en particular. Bien. Ahora bien, importante también destacar que dentro de las preguntas que podrían surgir en esta entrevista laboral,
además de todas las que ya hemos mencionado anteriormente, encontramos obviamente la siguiente. ¿Cuáles son tus expectativas referentes a la industria, empresa o tipo de cargo que te gustaría asumir? Y aquí me gustaría hacer un espacio en el fondo, porque creo que la respuesta a esta pregunta es tremendamente relevante, bien digo. Principalmente porque si nosotros asistimos hoy día a una entrevista con el headhunter y eventualmente nuestro perfil no se ajusta a lo que este último está buscando, tenemos la posibilidad, entendiendo que este es un consultor especializado en la función propiamente tal, de poder ser llamados en un periodo mediano o largo de tiempo. Y por ende, la respuesta a esta pregunta debe ser lo suficientemente concreta, pero también abierta. Y es por esto, en el fondo, que la invitación que yo les hago, a menos que tengan muy claro cuáles son quizás sus limitantes o al menos expectativas, abran la respuesta. Comenten, estoy abierto a escuchar ofertas laborales provenientes de cualquier industria, en el caso de que así sea, y a decir verdad, la empresa es indiferente y el tipo de cargo obviamente se ajusta a, dependiendo del perfil que ustedes tengan, puede ser un analista, una jefatura, una subgerencia o gerencia. Pero en este sentido, ábranse a escuchar distintas ofertas laborales de distintas empresas o industrias, porque en el fondo cuando nosotros asistimos a una entrevista es porque efectivamente estamos en la búsqueda constante de empleo. Y en este caso no podemos generar un sesgo nosotros mismos, dejemos que el headhunter decida y en el fondo acotemos la información que podamos entregarle a lo que este último quiere escuchar. Pero nuevamente, volviendo a la respuesta a esta pregunta, por favor, abren la respuesta, comentan que están abiertos a escuchar ofertas provenientes de cualquier industria, de cualquier empresa, y que el tipo de cargo se ajusta, obviamente, al que ustedes desean asumir en el corto periodo de tiempo. Luego, hablamos también referente a una pregunta que tiene que ver con ¿cuál fue tu mejor experiencia laboral? Y en este sentido, aquí un poco reconfirmamos cuáles son los motivadores del candidato en particular. Y obviamente aquí deben ser lo suficientemente claros y comentar por qué fue la mejor experiencia. Y asociada a esta pregunta, como ya saben, también vamos a generar la pregunta que tiene que ver con cuál fue tu peor experiencia. Principalmente porque acá, como headhunters, pretendemos obviamente generar nuevamente esta entrevista por competencias para identificar obviamente cuáles son efectivamente todas las situaciones, tareas, acciones y resultados asociadas a algún aspecto en particular para justificar la competencia, pero también esta pregunta nos confirma un poco cuál es nuestro descarrilador. Entonces, de cierta manera, también prepárense para enfrentar de mejor forma esta pregunta y preparen la respuesta. ¿Ya? Así que en ese sentido vayan alineando la respuesta en función, obviamente, de su mejor o su peor experiencia propiamente tal. Nuevamente enfatizo, nunca den a conocer información referida a una opinión personal o a calificar negativamente a un ex empleador o a una empresa, porque solamente esto último da cuenta de que no somos lo suficientemente profesionales o al menos no tenemos la suficiente madurez profesional para entender que finalmente este ex empleador no te desvinculó por algo personal, por más allá de que esto sí haya sido. Insisto, entreguen información concreta y no se entrampen en detalles que en realidad no les van a contribuir en absolutamente nada. Para finalizar, otra de las preguntas típicas tiene que ver con la siguiente. ¿A partir de qué monto estás dispuesto a escuchar ofertas laborales o cuál es tu expectativa de renta? Nuevamente, chicos, en este contexto mi sugerencia siempre es abrir la información. Identifiquen el monto que de cierta manera se ajustaría a la cobertura de sus gastos fijos y en el fondo de todo ello que implica para la tranquilidad de ustedes y de sus familias. Pero de cierta manera yo les diría que sería interesante poder comentar lo siguiente. Estoy abierto a escuchar ofertas laborales desde, por ejemplo, 1.800.000, pero estoy abierto a flexibilizar el monto en función del desafío, entendiendo que esto es lo más relevante, y también de los bonos o beneficios asociados.
¿Por qué es tan importante no manejar un único monto? Principalmente porque hoy día el paquete de compensaciones que ofrecen las distintas compañías son completamente distintos. Hay compañías que efectivamente tienen un salario fijo mensual y que son 12 meses, pero hay otras compañías cuyo salario fijo puede ser inferior a tu expectativa, pero es verdad, eventualmente pueden incorporar el beneficio de 14 rentas anuales. Por ende, obviamente ahí sí se superaría tu expectativa de renta. Entonces, de cierta manera, ábranse a las oportunidades que el headhunter les quiere dar y entiendan que de verdad, si hoy día su perfil no se ajusta a la entrevista a la cual fueron, puede ajustarse de igual forma más adelante. Por tanto, además de dar respuesta de manera concreta a todas estas preguntas, identifiquen algún elemento de recordación. Importante destacar un poco, como les decía inicialmente, el headhunter entrevista al menos a 10 candidatos semanalmente. Imagínense la cantidad de candidatos que yo entrevisté en 7 años. ¿De cuántos me acuerdo? De muy pocos. Y por lo mismo les pido, identifiquen algún elemento de recordación que les permita quedar en la retina de esta persona y obviamente ser quizás incorporado o llamado a algún proceso de manera futura, si es que su perfil no se ajustó a esta entrevista o a este perfil propiamente tal. Bien. Y para finalizar, en el fondo, con esta presentación, es importante, chicos y chicas, que de cierta manera tengamos un par de preguntas preparadas para darle el seguimiento que corresponde al proceso propiamente tal. Es importante quizás cerrar la reunión con algún tipo de acuerdo o forjar algún tipo de compromiso con el interlocutor para que este último efectivamente pueda responder tus preguntas en tiempo y forma. Y en este sentido, mi sugerencia es quizás acordar cuándo podríamos conversar referente a este proceso, cuándo podríamos tener noticias, etcétera, etcétera. Un poco también es para que ustedes tengan esta certidumbre en el fondo de seguir o no seguir participando en el proceso. ¿Por qué es tan importante cerrar con este tipo de acuerdo o compromiso? Porque como ya bien les comenté anteriormente, el headhunter tiene una cantidad de trabajo impresionante, el tiempo es tremendamente acotado y por lo mismo les digo, dejen que el otro estructure la entrevista y respondan a sus preguntas de manera concreta, objetiva y con la mayor precisión posible. Bien. Cuéntenme un poco, ¿tienen alguna pregunta referente a los temas expuestos? ¿Se les ocurre alguna pregunta que quizás surgió en algún minuto dentro de alguna entrevista con la cual no se sintieron lo suficientemente cómodos? Bien, en cuanto a los comentarios que hemos recibido, no se preocupen, nosotros vamos a, obviamente, compartir esta presentación y la grabación respectivamente para que puedan considerarla más adelante si es que la necesitan. Bien. A ver, veamos un poco las preguntas. Cuando se saluda a una mujer headhunter y se le da la mano, ¿debe apretarse firmemente la mano igual que si fuera un hombre? A ver, les cuento un poquito. Esto último va a depender de la cultura un poco del país en donde estén inmersos. Como bien sabemos, Chile es un país bastante cercano y en ese sentido la recomendación es a saludar como saludaríamos a cualquier persona, pero obviamente de manera cordial, afable, y en este sentido, un poco respondiendo a la pregunta, no debe apretarse la mano como se la apretaría a un hombre, porque si eres un hombre claramente podrías quebrarle la mano, pero no es la idea, ¿no? La idea es entrar bien en la entrevista, así que en ese sentido, insisto, ser lo suficientemente sutil en el caso de que sea una mujer, o ser en el fondo lo suficientemente cordial si fuera un hombre, propiamente tal. Bien. A ver, otra de las preguntas que aquí surgen, les voy a pedir un poco de paciencia porque tenemos muchísimas preguntas, así es que vamos a ir una a una. ¿Hasta cuándo insistir en el proceso? ¿Cuánto se demora? A ver, en este sentido les quiero transparentar lo siguiente. Así como ustedes muchas veces no tienen noticias de parte del headhunter, es porque este último claramente no las ha tenido de parte de la empresa. Pero les voy a ser lo suficientemente sincera. El headhunter,
va a generar un prefiltro curricular para identificar si ustedes se ajustan en términos técnicos a la posición. Y de ser así, obviamente los va a citar a la entrevista. Entiendan que no van a ser el único candidato seleccionado y este último no va a entrevistar a los 3 candidatos de la terna. Tiene que generar por lo menos 30 entrevistas para un proceso o más para identificar cuáles son los 3 o 5 candidatos que más se ajustan. Entonces, en ese sentido, si el headhunter no les responde en el fondo en qué está el proceso, si los incorporó o no los incorporó, es porque quizás no fuiste el candidato seleccionado para incorporar la terna. Así que en ese sentido es importante también buscar el no como respuesta. Yo creo claramente que el no es una tremenda respuesta porque nos permite canalizar nuestras energías hacia aquello que efectivamente va a dar resultado y no estar insistiendo en algo que efectivamente no fue. Así que en ese sentido también busquen el no como respuesta para obviamente cerrar este ciclo y tener en el fondo los procesos en la mano y ver efectivamente cuál vale o no la pena. Bien. Otra de las preguntas que me comentan acá las personas tiene que ver con cómo se deben manejar las vacaciones laborales. A ver, en este sentido es importante destacar lo siguiente. Efectivamente, en una entrevista con el headhunter debemos darle a conocer que tenemos un periodo de vacaciones, en el caso de ser cierto, en el fondo, quizás, no sé, estoy participando de algún proceso eventualmente y sobre la entrevista le comentas que estás de vacaciones del 7 de noviembre al 15 de noviembre y que en ese periodo de tiempo vas a estar conectado y que obviamente vas a poder recibir correos o llamadas para, en el fondo, integrar el proceso. Ahora, en cuanto a esta pregunta, Paola, debe ser lo suficientemente transparente para decirle al otro en qué periodo vas a estar disponible y en qué periodo no. Pero en el fondo siempre es importante darle a conocer al otro si estás o no disponible, porque este último va a tener que reportar esta información al cliente. Y el cliente finalmente es quien pone a disposición las agendas. Recuerden que cuando pasamos en el fondo de la entrevista con el headhunter, y si pasamos en el fondo este filtro, tenemos la posibilidad de ser incorporados a la terna que va a ser presentada al cliente. Y esta terna va a ser presentada al jefe directo, al gerente de recursos humanos y eventualmente al gerente general. Y muchas veces conciliar 3 entrevistas en una misma empresa es un poco complejo. Entonces, de cierta manera, abran la información y comenten que están abiertos, obviamente, a poder generar una entrevista por Skype, por ejemplo, si es que no están en Chile de vacaciones o no están en Santiago, o de lo contrario, darles a conocer cuál es este periodo de vacaciones y desde qué periodo vas a estar disponible para asistir a las entrevistas propiamente tal. Espero haber respondido tu pregunta, Paola. Siguiendo también con el resto de las preguntas, entendemos aquí un ejemplo de mala experiencia y cómo lo manejas. A ver, esta pregunta es bastante subjetiva, principalmente porque las malas experiencias van a estar asociadas también a la forma en cómo nosotros percibimos y enfrentamos la realidad. Entonces, en este sentido, cuando nosotros debemos abordar una pregunta que se ajusta a una mala experiencia, siempre les recomiendo mirar el vaso medio lleno. Y en este sentido siempre es importante quizás dar a conocer la siguiente premisa. Pese a que fue una experiencia compleja, destacar obviamente aquellos hechos que de cierta manera te ayudaron a posicionarte de mejor forma. Nunca centrémonos de lleno en aquellos aspectos negativos, sino que enfrentemos la negatividad con positivismo, con construcción. Demos a conocer, obviamente, cuáles han sido todos estos hechos que nos han impactado, que de cierta manera pueden ser negativos en su justa medida, pero que hoy día quizás resultan de aprendizaje. Insisto, enfrentemos la negatividad con un positivismo y obviamente dándole a conocer al otro información concreta, objetiva, precisa, sin caer en calificaciones negativas, ni tampoco en dar opiniones netamente personales que se ajustan más bien a nuestras emociones o sentimientos referente a una situación en particular. ¿Bien? Otra de las preguntas que aparecen acá, ¿cuánto tiempo es recomendable dejar pasar para contactar al reclutador si no te dio más información al terminar la entrevista? Aquí lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Cuando ustedes se van de la entrevista, sería interesante que pudieran enviarle un correo al reclutador y de cierta manera comentarle, estimado, gracias por la entrevista,
en relación a lo acordado, espero podamos conversar el próximo lunes para evaluar si efectivamente sigo o no participando del proceso. Tanto la respuesta de forma positiva o la negativa me ayudará a enfocar de mejor forma mis energías. Así que en ese sentido, cuando ya le mandan el correo y de cierta manera lo tienen como respaldo, ustedes en relación al acuerdo deben estar contactándolos el día lunes. Bien, y en ese sentido, insistir, recuerden la cantidad de trabajo que tiene un sextante. Bien, reuniones comerciales en Lampa, Maipú, San Bernardo, La Dehesa, Santiago Centro, Providencia, se invierten por lo menos 2 horas de trayecto entre ir a la reunión y también venirse de vuelta a la oficina. Seamos más empáticos, no presionemos tanto la entrega de la información, porque de pronto los procesos también tardan. Entonces, insisto, de pronto si no has tenido respuestas no es porque el reclutador no quiera darte respuestas, sino que efectivamente o no tiene tiempo, está sobrepasado y no ha podido en el fondo organizar su agenda, o de lo contrario tampoco ha tenido respuesta por parte del cliente. Así es que en ese sentido vayan con calma, no presionen demasiado, el contacto una vez por semana está perfecto, así que yo creo que esa debería ser más o menos la periodicidad en cuanto al contacto que puedas generar con la persona en cuestión. ¿Bien? Otra de las preguntas, ¿realmente incomoda la pregunta de la renta, ya que muchas empresas pagan muy por debajo del desafío laboral que asumiremos? ¿Cómo asumir esta situación para no perder la oportunidad? Bien, a ver, les cuento un poco. Cuando ustedes asisten a una entrevista con un headhunter, recuerden que este profesional está evaluando un montón de perfiles. Bien, por tanto, en este sentido es importante entregar información objetiva. De cierta manera, nosotros tenemos un número, por eso les hablaba referente al gasto fijo que nosotros tenemos como persona y también aquellos recursos que nos van a servir para vivir con tranquilidad o para disfrutar en el fondo como cada uno quiera hacerlo. Entonces, en ese sentido, insisto, para no quedar fuera del proceso, comentemos, estoy dispuesto a escuchar ofertas laborales desde este monto, que ojalá no sea muy bajo ni muy alto, pero que cuando den a conocer el monto, comenten sobre la misma, que están abiertos a flexibilizar el monto en cuestión, entendiendo que el desafío es lo más relevante, y sobre la misma comentar que también los bonos o beneficios asociados a la renta son relevantes. ¿Bien? Así que eso sería más o menos para responder tu pregunta, Agustín. Bien. Así es que en ese sentido sería interesante, obviamente, poder contestar todas las preguntas que puedan surgir en la entrevista, insisto, de manera concreta, de manera objetiva, sin caer en calificativos negativos, ni mucho menos. ¿Perfecto? Ahora, Andrés Noreña nos comenta que es complejo eso de hablar objetivamente sin calificativos ni opiniones personales frente a las preguntas de mejor y peor experiencia profesional. Ojo, Andrés, cuando hablamos de mejor experiencia profesional no tiene que ver con un tema ligado a la emoción, tiene que ver un poco con nuestras motivaciones, por ejemplo, si yo te hablo acerca de mi mejor experiencia personal, tiene que ver un poco con la posibilidad de forjar mi agenda. Mi perfil es netamente comercial y yo valoro mucho, en mi caso particular, la autonomía que me puede entregar mi jefatura en cuanto a los espacios, en cuanto a los tiempos, y en este sentido, obviamente, mi motivador principalmente está dado por la autonomía que se me puede entregar en cuanto al desempeñar el cargo. Y en cuanto a lo negativo, insisto, nuevamente se va a ajustar un poco quizás a estas competencias o habilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, en mi caso, una de las peores experiencias fue trabajar con un jefe controlador. Y no tiene que ver con que la persona lo haya hecho mal, porque a decir verdad, tenía un management, digo, muy bueno. Me sirvió muchísimo para aprender, para crecer y en el fondo para ser mucho más prolija en todo lo que tiene que ver con la consecución de resultados. Pero obviamente el hecho de tener a un jefe controlador se ajusta netamente al cómo yo gestiono, obviamente, mi desempeño dentro de la compañía. ¿Bien? Y no quiere decir que el jefe controlador sea malo, tiene que ver un poco con mi estilo de trabajo. Eventualmente, chicos, importante destacar, las empresas las hacemos las personas y por tanto la cultura son las personas. Entonces, en ese sentido, seamos lo suficientemente transparentes también en entregar esta información, porque de cierta manera al otro le va a permitir poder posicionarte de una manera mucho más precisa en cualquier cargo que tú desees asumir próximamente.
Otra de las preguntas que aparecen acá. ¿Cómo evitar o manejar cuando te dicen que estás por arriba del perfil? A ver, esto es un poco difícil de manejar, ciertamente, porque efectivamente hay procesos en donde hay profesionales que están muy sobrecalificados. Y ojo, esto último no tiene que ver con el hecho de que el headhunter no quiere incorporarte al proceso porque tú no tienes la disposición, sino que tiene que ver un poco con lo siguiente. Si yo hoy día ocupo una posición gerencial y de cierta manera estoy desempleado y quiero ubicarme en una jefatura, el headhunter no va a querer trabajar dos veces en cuanto a el proceso de garantía. Si yo hoy día me recoloco como jefe y mi exposición fue como gerencia y tenía una renta superior a la que tengo hoy día y tenía responsabilidades que efectivamente se ajustaban a lo que yo quería hacer, soy un candidato muy riesgoso para incorporar el proceso. Porque si tú hoy día, insisto, trabajas como jefe, siendo gerente anteriormente, y de cierta manera estás con toda la disposición, si estás trabajando como jefe y el día de mañana te llaman para asumir una posición de gerente, ¿te vas a ir o no? Te vas a ir. Entonces, efectivamente, pasas a ser un candidato riesgoso y es por eso que los headhunters, de cierta manera, generan esta distinción, básicamente. Así que en ese sentido también es importante ajustarse a nuestros motivadores, a nuestras expectativas y obviamente a entregar esta información que no tan solo le va a servir al gestante, sino que también a nosotros como personas para recolocarnos efectivamente en la empresa en donde queremos. Recuerden que estar en una compañía en donde no quieres estar es un tremendo costo de oportunidad, porque buscar trabajo es un tremendo trabajo. Y trabajar en una compañía en donde no eres feliz, en donde efectivamente no puedes cumplir tus sueños, no trabajas tranquilo, también es un tremendo costo de oportunidad. Y la verdad es que yo no lo recomiendo, así que por favor tratemos de ser lo más sincero posible en la entrega de esta pregunta, de esta respuesta, bien digo, ¿cómo estás? Bien. Me han preguntado, ¿cómo te ves en X empresa de aquí a 5 años? ¿Cuál es la mejor respuesta para ello? Bien, esta pregunta, Gabriel, tiene que ver un poco con tus motivadores. Y a decir verdad, es bastante relevante dar a conocer la información concreta, porque de cierta manera hay empresas que te dan la posibilidad de generar carrera dentro de la misma y hay compañías que de cierta manera valoran eventualmente tu movimiento a una posición horizontal o tu movimiento hacia una posición vertical. Y es por eso que seas lo suficientemente concreto en la entrega de esta información y comentes que, si hoy día, por ejemplo, eres jefe de control de gestión, comentes que de aquí a 5 años deseas asumir la posición de subgerente de control de gestión, en donde te den la oportunidad de preparar, por ejemplo, informes para el directorio o participar de estas reuniones. Si es que no hay una gerencia, también se ajusta un poco a tu desarrollo de carrera. Entonces, trata de ser lo suficientemente objetivo con la entrega de esta información y nuevamente espero que esta última sea real. Bien. Otra de las preguntas, ¿cómo se puede manejar el tema de salario cuando se ha tenido un salario superior al que están ofreciendo? Esa es una pregunta un poco alineada a lo que venía comentando anteriormente. Si hoy día estás dispuesto a escuchar ofertas por un salario inferior al cual estabas ganando, debe ser lo suficientemente transparente al dar a conocer la respuesta. En ese sentido, insisto, identificar el monto que te va a permitir cubrir tus gastos fijos y de cierta manera vivir tranquilo y sobre la misma comentar que estás flexible a escuchar un monto distinto en el fondo, entendiendo que el desafío es lo importante, así como también los beneficios y bonos asociados a la renta. Tengo una consulta. ¿Cómo podemos enfrentar una pregunta en la cual no queremos dar detalles, que queremos dar un trabajo, porque también no me acomoda, no sea agradable y tus expectativas son otras? A ver, nuevamente les recomiendo, entreguen información objetiva y concreta a lo que el interlocutor quiere escuchar. Aquí no es necesario caer en dar opiniones personales ni calificar negativamente una situación. Eventualmente puedan comentar que el estilo de liderazgo de la jefatura no se ajustó, entendiendo que tu perfil es un perfil mucho más autónomo, mucho más autogestionado y en este sentido el control no es algo que se ajusta de cierta medida al hecho de poder hacerte un mejor
profesional o quizás alguien más eficiente. Traten de cierta manera de entregar siempre esta información, insisto, sin caer en calificativos negativos ni en mezclar quizás la entrega de esta información con emociones que tienen que ver obviamente con frustraciones que nos produjeron ciertos hechos en el pasado, ¿ya? Ahora bien, otra de las preguntas. ¿Se estila entre los headhunters avisar si no sigues en el proceso? Mira, yo te diría que hoy día son cada vez más las empresas que dan cuenta de que no sigues avanzando en un proceso, ¿bien? Pero de cierta manera, esta es información que vas a ir obteniendo en la medida que generes este acuerdo en la entrevista y que de cierta manera puedas realizar el seguimiento respectivamente en función del compromiso que pudiste haber forjado con el headhunter en la reunión propiamente tal. Otra de las preguntas. ¿Es recomendable postular a todos los trabajos que salgan según tu perfil o solamente concentrarse en lo que uno desea en base a su perfil? Ya. Esto es una tremenda pregunta. Hace un par de años atrás, trabajé en una compañía en donde teníamos un CRM que todos los consultores podíamos acceder en el fondo a evaluar los perfiles que habían postulado los distintos cargos. Y me tocó ver que una persona postulaba a analista de recursos humanos, analista senior de recursos humanos, jefe de recursos humanos, jefe de remuneraciones, subgerente de recursos humanos, generalista de recursos humanos. Eso es tremendamente negativo para la persona que desea postular al cargo, porque de cierta manera, obviamente da cuenta de su desesperación, pero también da cuenta de lo poco objetivo que son de pronto los candidatos en relación a lo que efectivamente pueden aportar, porque el perfil de un analista es completamente distinto al de un subgerente. Nosotros como profesionales en el fondo tenemos la posibilidad de identificar si un analista se ajusta o no al cargo en al menos 3 semanas, principalmente porque el perfil del analista es tremendamente ejecutor, es un perfil que hace la pega. Pero cuando evaluamos, por ejemplo, el perfil a nivel de gerencia, aquí la verdad es que la variación técnica que nosotros realizamos es cercana a un 30%. El 20% se ajusta, obviamente, a las habilidades más blandas propias de la persona y el resto se ajusta al manejo conceptual del negocio. Entonces, en ese sentido, es importante, de cierta manera, tener en consideración que no podemos postular a todas las ofertas laborales que nos lleguen, porque, insisto, tu perfil, siendo específico en el fondo, si te has alineado a recursos humanos, finanzas, contabilidad, minería, etcétera, se va a ajustar obviamente a aquellas posiciones, bien digo, que finalmente son las que tú has desempeñado este último tiempo. Ojo con eso también. Chile es un país que valora altamente a los perfiles especializados, entonces si te especializaste en una materia y si seguís haciendo carrera como tal, obviamente tienes que alinear en el fondo cuál es el rol que deseas asumir. Y efectivamente cuando somos analistas durante una cantidad de años, tengamos en consideración cuáles pueden ser nuestros próximos pasos en cuanto a la carrera. Y en ese sentido, obviamente yo ahí les recomiendo un poquito una de las herramientas que nosotros tenemos internamente aquí en el grupo NA, que tiene por nombre Show Me Money. Show Me Money te da la posibilidad, además de identificar cuál es tu banda salarial, en la cual obviamente te puedes mover, también te da a conocer cuáles son los beneficios asociados a la renta que podrías percibir, pero también cuáles son tus próximos pasos en la carrera profesional. Insisto, si ya eres analista junior, el próximo paso es analista senior, y si luego quieres ascender, en el fondo siguiendo el ejemplo de recursos humanos, eventualmente asumir un cargo de generalista, etcétera, etcétera. En Show Me Money obviamente van a poder tener toda esa información, así es que si de cierta manera necesitan contar con esta última para gestionar de mejor forma sus carreras de aquí en adelante, yo les recomiendo que lo extraigan y entiendo que por ahí también hay un informe gratuito para que lo puedan ver de frente, ¿bien? Y bueno, me encantaría poder seguir respondiendo a todas las preguntas que nos llegan, pero en honor al tiempo hemos finalizado esta presentación. Importante destacar lo siguiente. El grupo de NEA es una empresa en donde no tan solo nos especializamos en cuestiones de hunting, que tienen que ver obviamente con
reclutamiento y selección de mediana y alta gerencia. También nos especializamos, como bien les dije hace un ratito, en plataformas digitales. Show Me the Money es una de ellas, en donde ustedes van a poder extraer información referente a los salarios y también a su proyección o gestión de carrera. Contamos con Genes, la cual es una plataforma también online de autorrecolocación laboral, en donde, de cierta manera, hay más de 30.000 documentos informativos atingentes al mercado laboral que te van a permitir, obviamente, acortar esta brecha. Así que, de cierta manera, si hoy día están en una transición laboral y quizás necesitan algo más inmediato y vienen y optan, en el fondo, por esta modalidad online, Genes es una excelente opción. Y dentro también de la línea digital tenemos una última plataforma que se llama The Bonding, a la cual le invito a que de cierta manera se integren para identificar también cuál es el match que puedan generar con las distintas empresas, siempre pensando en quizás nuestras preferencias ligadas a competencias y ese tipo de cuestiones propiamente tal. Y para finalizar también tenemos todo lo que es la línea de outplacement, en donde yo actualmente soy la business manager, y de cierta manera también les hago la invitación. Si ha pasado o ha transcurrido un gran periodo de tiempo y ustedes no han tenido la posibilidad de recolocarse, es que algo están haciendo mal. Y en ese sentido, siempre les digo a los usuarios del programa, asesórense por expertos. Hoy día Chile es un país que ha cambiado muchísimo, es un país muy abierto a recepcionar candidatos de distintos países del mundo y convengamos que en Chile el nivel de inglés no es muy bueno, las expectativas de renta que tienen los candidatos son más altas de las que quizás pagan otros países de Latinoamérica, y en ese sentido deben asesorarse en las distintas materias en cuanto a cómo poder generar una mejor transición laboral, pensando un poco en nuestra experiencia, en dónde podemos maximizar la empleabilidad, cómo debemos enfrentar una buena entrevista laboral, cuáles son mis principales debilidades dentro de esta entrevista y obviamente cómo puedo ampliar mi red de contactos entendiendo que hoy día los headhunters y las empresas concentran tan solo un 30% de las ofertas laborales que de cierta manera se publican. El 70% restante no aparecen en ninguna parte, por tanto ahí la gestión que ustedes puedan realizar acerca de la prospección de sus redes es tremendamente relevante. Y aquí en DNA, insisto, no tan solo los podemos ayudar a eventualmente generar un proceso de reclutamiento y selección, incorporarlo a los procesos que hoy día podamos manejar, los podemos ayudar con consultas salariales, con la identificación de aquellas empresas basadas culturalmente en cuestionar dónde nos ajustamos realmente, si este es mi estilo, si yo soy millennial, en qué empresa me ajusto, en cuál no, dónde efectivamente quiero trabajar y pasar los próximos años de mi vida en esta empresa. Recuerden que finalmente las compañías son nuestra segunda casa, así que en ese sentido también recurran a nosotros si es que necesitan información atingente a este match cultural entre candidato y empresa, o a esta e-learning de autorrecolocación llamado Genes, o para finalizar, si ya necesitan una atención mucho más personalizada y de cierta manera más guiada, pueden contar con nosotros como DNA Outplacement. Así es que chicos y chicas, muchísimas gracias por su tiempo, por las preguntas y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Y frente a cualquier inquietud, les dejo mis datos de contacto para que podamos contactarnos más adelante. Les dejo un beso y que tengan una excelente tarde.